Buenas tardes, compañeros. Bueno, trataré de ser un poco breve porque veo que también están cansadas y estoy un poco delicada de salud y ojalá espero que no se me levante un episodio de tos. Como ya le mencionó, la dice me tocó sobre el protocolo de úlceras por presión. La dimensión y el impacto que producen las úlceras por presión hace que estas sean consideradas un problema de salud social y económico, además de un generador de deterioro de la calidad de vida del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay la presencia de úlceras por presión y aún más cuando esto se desarrolla dentro de un área hospitalaria, ¿esto qué va a pasar? Se va a incrementar el costo a nivel del hospital, se va a incrementar la carga de trabajo del personal de enfermería y se va a incrementar las días de estadía del paciente y por ende va a afectar la calidad del paciente. La presencia también de las úlceras por presión es un indicador de la calidad de atención, esto es considerado como un evento adverso. La presencia o la ausencia de las úlceras por presión, esto nos indica la calidad de atención que estamos brindando a nuestro paciente. Cuando se produce una úlcera por presión dentro del área hospitalaria, es ya considerada como un evento adverso. Y esto puede ser, viendo lo legal, puede ser una causa de demanda que el paciente puede hacer al personal de salud. El rol de la enfermera en el abordaje integral del paciente en la prevención y tratamiento es muy importante, ya que de todas las medidas que nosotros vayamos a aplicar dentro de nuestro trabajo, en la labor diaria que hacemos, tenemos que enfatizar mucho en el trabajo sobre la prevención de las úlceras por presión. Y en caso que ya el paciente presente las lesiones, tenemos que dar el tratamiento adecuado a estas úlceras. La OMS indica que la prevalencia a nivel mundial oscila entre el 5 y el 12%, pero también indica que el 95% son prevenibles. Por lo tanto, prevenir, cuidar y disminuir la incidencia de las úlceras por presión es un objetivo de calidad. Como ya lo mencioné anteriormente, las úlceras por presión en la mayoría de los casos se da a nivel hospitalario y esto, con todas las medidas que nosotros vayamos a tomar, esto se puede prevenir. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Consolidar criterios y escalas de valoración para la identificación, prevención y tratamiento oportuno de las úlceras por presión. Identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar úlceras por presión a través de la aplicación de la escala, en este caso de Braden, al momento del ingreso durante la estancia hospitalaria en los diferentes servicios. Determinar medidas de prevención para los pacientes en riesgo de presentar úlceras por presión con el fin de disminuir su incidencia y a la vez mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad de los cuidados de enfermería. Brindar el tratamiento adecuado y oportuno de los pacientes con úlceras por presión y nuestro último objetivo, que es educar a los pacientes, a los cuidadores y a los familiares en el manejo y en la prevención de las úlceras por presión. Tenemos que entender qué es una úlcera por presión. Es una lesión de origen isquémico que está localizada en la piel y en los tejidos subyacentes con la pérdida cutánea producida por una presión prolongada, como pueden observar, que se da entre dos planos, que uno pertenece al paciente, que es en este caso el hueso de la región, en este caso la posición que está de la región sacra, que va contra la piel, las capas de la piel, y sobre un plano duro, que en este caso sería en la cama del paciente, o puede ser la silla del paciente, o también, por ejemplo, puede ser en la mesa de un quirófano cuando es unas cirugías largas. Entonces, hay esta presión, hay isquemia, hay un edema, luego ¿esto qué causa? Una obstrucción vascular, ¿no es cierto? Una hemorragia, y por ende hay una hipoxia y una muerte celular. Y esto va a causar la úlcera por presión. ¿Cuáles son los mecanismos que van a causar o van a influenciar para que se produzca estas úlceras por presión? Tenemos tres fuerzas, que es el cizallamiento, la presión y la fricción.
es la presión? La presión es la fuerza ejercida perpendicularmente entre la piel del paciente, ¿no es cierto?, con las prominencias óseas. Se considera que la presión normal que puede el cuerpo soportar es entre los 6 y 32 milímetros de mercurio. Cuando supera de los 32 milímetros de mercurio, se puede producir ya una lesión. Todo depende del tiempo en que esté esta presión. A mayor tiempo, más fácil es que se produzca la presión. Puede suceder que hay mayor presión a menor tiempo. Es más grave cuando hay menos presión, pero a largo tiempo. Por eso es considerado que después de las 4 o 6 horas que un paciente se encuentre en la misma posición, hay el riesgo de que pueda producirse una lesión. El mecanismo de fricción es la fuerza en cambio tangencial que produce paralelamente a la piel, causando roce por movimiento, por tracción o por arrastre. Eso puede producir cuando hay la ropa de la cama, no está bien tendida, hay arrugas en la cama, ¿no es cierto? Y el cizallamiento, que es la combinación entre las dos fuerzas, tanto entre la presión como la fricción. ¿Y el hueso qué pasa? Está accionado en sentido contrario a la piel, ¿no es cierto? Y al músculo subyacente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una lesión. ¿Esto en qué caso se produce? Cuando tenemos un paciente que está en posición semifoble o en posición foble, digamos. El paciente, ¿qué pasa? Comienza a resbalarse, ¿no es cierto? Comienza a deslizarse. Esto puede causar el paciente, como está mucho tiempo en esa posición, y el paciente poco a poco se va deslizándose, puede causar una lesión en la piel. Además de estas tres fuerzas, tenemos que los pacientes pueden influenciar son los factores que son internos o intrínsecos, externos o extrínsecos. Los internos son propios del paciente. Por ejemplo, tenemos pacientes con trastornos neurológicos, cuando tienen pérdida sensitiva y pérdida motora, en pacientes con alteraciones de la nutrición, en pacientes, por ejemplo, obesos, en pacientes caquéticos, en pacientes con deshidratación, pacientes que reciben tratamiento con inmunosupresores, pacientes con tratamiento o con sedantes como con las benzodiazepinas, pacientes con trastornos en el transporte de oxígeno, pacientes cardiovasculares, pacientes que tienen espasticidad y contracturas articulares y pacientes por la edad. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Los niños y los adultos mayores. Es por la fragilidad de la piel que ellos presentan, ¿no es cierto? Los factores externos son, en cambio, por ejemplo, tenemos la humedad, pacientes que tienen incontinencia, que puede ser urinaria, puede ser fecal, pacientes que presentan sudoración profusa, fiebre, pacientes que presentan exudados, pacientes con drenajes, las inadecuadas condiciones de humedad y temperatura. Bueno, acá no es mucho, pero por ejemplo en el sector la costa, entonces hay mucha humedad en el mismo ambiente. Como ya indicamos, la presión y la fricción, la inmovilidad física también es un factor que afecta. La presencia de dispositivos diagnósticos y terapéuticos. Ya vamos a ver cuáles nomás que pueden causar las lesiones. Las superficies de apoyo inadecuadas, a veces los colchones, por ejemplo, no son, digamos, los adecuados para los pacientes, o las sillas de ruedas en las que están los pacientes no son los adecuados. Malos cuidados por falta de higiene. Entonces, los pacientes, ustedes saben que tenemos que nosotros todos los días realizar la higiene de la piel, la limpieza de la piel. Falta de educación sanitaria a los cuidadores y a la familia. ¿Qué dispositivos nomás nosotros podemos ver? Por ejemplo, en la nariz, todo lo que son dispositivos de oxigenoterapia, las mascarillas, las gafas nasales, las sondas, sistemas de ventilación no invasiva, pueden causar las lesiones de la piel. En la boca, tubos endotraqueales, cuando no están o están muy traccionados. En la cara tenemos igual los sistemas de ventilación no invasiva, que eso lo habrán visto mucho en el tiempo de COVID, pacientes con CPAP, PAP.
En el cuello, las cángulas de traqueotomía y de fijación. En los dedos, por ejemplo, en neonatología, pacientes con sensores de pulso y oximetría. En el meato urinario pueden causar las ondas vesicales. En el tórax y abdomen, la fijación, a veces tenemos pacientitos con tubos pleurales, las bolsas de colostomías, ginostomías, los drenajes, inclusive los electrodos del electrocardiograma, los corsés que a veces pacientes que utilizan, y otras localizaciones, por ejemplo, tenemos los accesos vasculares, succiones mecánicas. Las succiones mecánicas en clínica lo hemos visto mucho, pacientes con síndrome de abstinencia, pacientes psiquiátricos. A veces también cuando se utiliza las medias antiembólicas, están muy ajustadas estas medias, pacientes con férulas, con escayolas, con dispositivos de compresión secuencial, son todos estos dispositivos que pueden causar estas lesiones en la piel. Bueno, no se visualiza bien, pero aquí les quería presentar las lesiones que producen, por ejemplo, tenemos en la goma de la mascarilla, a nivel del pabellón auricular. Acá tenemos en la región occipital por el collarín cervical, acá por un tubo de tórax, y aquí igual tenemos en el cuello por la cinta de un traqueostomo. Entonces nosotros siempre, cuando tenemos este tipo de pacientitos, tenemos que estar siempre observando cómo están todos estos dispositivos con el que el paciente está utilizando. Cuando están con sensores de pulsoximetría, revisar el cambio muy frecuente, ir siempre revisando todos estos dispositivos médicos. Nosotros, para poder valorar al paciente, tenemos que conocer igual, de acuerdo a la posición, cuáles son las zonas más frecuentes o las más propensas en las cuales se puede producir una úlcera. Entonces tenemos el decúbito dorsal, que es a nivel occipital, en el omóplato, en los codos, en la región sacra y a nivel de los talones. En el decúbito lateral, en el acromión, en los pabellones auriculares, en las costillas, en el trocánter, los cóndilos a nivel de las rodillas, en el malleolo, los ciervos. Y el decúbito crono, en el acromión, igual en las mejillas, en las mamas de las mujeres, en los genitales de los varones, en las rodillas y en la punta de los dedos, ¿no es cierto? Y en cambio, en un paciente que está en una silla de ruedas, puede producirse en el omóplato, en la cresta ilíaca, en el sacro, en el trocánter, en el isquion, en la zona poplitea y también en los pies. Para nosotros poder dar un tratamiento al paciente, tenemos que conocer o saber categorizar las lesiones. Tenemos la categoría 1, que es el eritema que no palidez. Nosotros observamos solo un eritema superficial, no hay lesión de ninguna capa de la piel. Puede o no ser dolorosa esta lesión, y a veces puede estar más fría o más caliente que el resto de la piel del paciente. Y la curación se realiza en días si damos todos los cuidados necesarios para evitar que esto se vaya a hacer un grado más la lesión. Entonces, claro que ya internamente nosotros observamos que está ya lesionándose, pero en la parte superior solo vemos el enrojecimiento. En la categoría 2 tenemos ya la pérdida del epidermis, es una úlcera de espesor parcial. Está ya abierta y es poco profunda. Ustedes van a ver su color rojo o medio rosado. En clínica casi hemos visto mucho esto. Hay pérdida ya de la parte de la piel. La curación de esta lesión nos va a durar semanas. En la categoría 3 tenemos ya la pérdida total del grosor de la piel, ¿no es cierto?
y por muchas ocasiones a veces hay ya hasta necrosis del tejido subcutáneo. Podemos ver, en ocasiones hemos visto inclusive que algunos ya tienen cavitaciones, tunelizaciones, y la profundidad varía según la localización en donde se dé la úlcera por presión. La curación, esta sí va a durar un mes. En la categoría 4 ya existe una necrosis porque hay una pérdida total de grosor de la piel, ya puede o no ya haber la lesión del músculo y también a veces llega al hueso y existe igual cavitaciones y tunelizaciones. Hay úlceras que nosotros no podemos clasificar o se llaman las no estadiables cuando desconocemos la profundidad porque existe ya esta escara que se formó, que es de color negra, a veces de color marrón, entonces no sabemos qué profundidad tenga. Y esta escara, o sea, le cubre todo el lecho de la herida. Tenemos la profundidad que ya es desconocida. Y otro tipo de lesión, que igual, en cambio esta es como o sea, a veces vemos como una ampolla de sangre, o si no, como una coloración marrón púrpura, igual la profundidad es desconocida, no podemos valorar en qué grado está la lesión y ya esta va a tener daño de los tejidos blandos. Nosotros, de acuerdo a esta clasificación, nos va a servir para poder realizar la valoración y qué tratamiento vamos a dar. Las complicaciones, cuando se presenta una úlcera por presión, va a ser un dolor físico y también emocional para el paciente. Estas ya son difíciles de cicatrizar, como ustedes vieron, duran días, otras duran semanas y duran meses para su cicatrización. Esto va a comprometer a la pérdida o disminución de la movilidad del paciente, de la independencia del paciente, reduce la independencia del paciente, disminuye la calidad de vida del paciente y por ende de la familia del cuidador. Va a ser causa de infecciones óseas y articulares, puede dar una poliomielitis inclusive, es causa de una septicemia y es causa de infecciones nosocomiales porque el paciente va a requerir mayor tiempo de hospitalización. Para la valoración de riesgo, nosotros tenemos la valoración integral y global. Como ya lo habíamos mencionado, primero tenemos que identificar o determinar en qué zonas es más frecuente se puede producir una úlcera por presión. Tenemos también las escalas de valoración y nuestro juicio clínico con los factores de riesgo que el paciente puede presentar y nuestras medidas preventivas que vayamos a aplicar. Para identificar el nivel de riesgo, en esta institución estamos iniciando a aplicar la escala de Braden, que fue creada por Nancy Griston y Barbara Braden en 1985 en Estados Unidos, pero que fue traducida en español por Dora Aibo en 1997, y esta es la que mejor se adapta a los niveles asistenciales porque nos permite al mismo tiempo determinar el nivel y determinar los factores de riesgo que puede presentar el paciente. Y en los niños tenemos la Braden para niños. En la escala de Braden para adultos hay 6 subescalas y para niños se agrega uno más, que es la perfusión tisular y la oxigenoterapia. En la de Braden, las 6 subescalas que tenemos es la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición, y tenemos la fricción y deslizamiento, que va a una valoración de 1 a 4 con un puntaje total de 6 hasta 26 puntos. Entonces, creo que ya no sé si todos los servicios están ya aplicando esta escala, porque estábamos anteriormente con la Norton,
Entonces ahora estamos aplicando hasta la aprobación del nuevo protocolo, que igual si es que hay alguna sugerencia o recomendación antes de que el protocolo sea aprobado para hacer las respectivas modificaciones. El puntaje está, si es de 15 a más, será un riesgo bajo, de 13 a 14 un riesgo moderado, y si es menos de 12 puntos, el riesgo alto, que va con la semaforización de verde, amarillo y rojo. Acá tengo las escalas que ya utilizamos. Estas están determinadas para 6 días, porque la valoración tiene que ser cada 24 horas, pero dependiendo del riesgo del paciente, o a veces cuando el paciente lo requiere será una nueva revaloración. Y igual, tenemos, si presenta ya úlceras por presión, tenemos para poder identificar en dónde están las úlceras del paciente, en qué estadio se encuentra, y cada día si esto va mejorando o si va empeorando, para nosotros poder valorar si el tratamiento que le estamos dando al paciente nos está dando resultados o no, o si tenemos que cambiar de tratamiento. Esta es la laboral entre niños, como les decía, la última, que es la perfusión tisular y la oxigenoterapia, que está integrada para los niños. Ahí hace relación al llenado capilar, a la saturación de oxígeno y a la hemoglobina. Ahora, como medidas preventivas, y eso es lo que nosotros tenemos más que enfatizar como personal de enfermería, y es el trabajo con el personal auxiliar. Primerito es la movilidad. Nosotros tenemos que incentivar a nuestro paciente la deambulación temprana. Entonces, incentivar a ellos a que movilizarse de la cama, primeramente poner en una silla 1 o 2 veces al día, y así de poco a poco vamos incentivando a la movilización. En pacientes encamados, en cambio, son los cambios de posición. Los cambios de posición se tienen que realizar cada 2 horas. Y si tenemos igual pacientes que nosotros a veces les colocamos, son pacientes encamados, pero que les colocamos en las sillas, a ellos tenemos que hacerles cambio de posición cada hora. Y si es un paciente que es colaborador, tenemos que indicarle al paciente que se reposicione cada 15 minutos. O si no, nosotros podemos reposicionar al paciente colocando una almohada. Nosotros lamentablemente aquí en el hospital no tenemos los dispositivos de alivio de presión, sino al momento solo colchones antiescaras, y como tenemos que hacer nosotros con la utilización de almohadas. Entonces podemos colocar una almohada que eleve un poco en un lado del paciente para poder reposicionar, y después de 15 minutos le volvemos a colocar en el otro lado y vamos reposicionando así en la silla de ruedas. Entonces, cuando un paciente está en decúbito supino, nosotros ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a colocar las almohadas? Vamos a colocar en la cabeza del paciente, vamos a colocar en el trocánter para evitar la rotación del paciente, vamos a colocar debajo de las rodillas, del gemelo, y también vamos a colocar en la planta de los pies. ¿Esto para qué es? Para evitar el pie equino, ¿no es cierto? Y lo más importante, siempre manteniendo la alineación corporal y la cabecera levantada no más de 30 grados centígrados, a no ser que haya alguna contraindicación. Cuando tenemos el paciente de decúbito lateral, tenemos que colocar igual la almohada a nivel de la cabecera, una almohada en la espalda para mantener la alineación corporal, una almohada sobre el brazo. El brazo con el que está apoyado tenemos que tirar un poco hacia adelante para que no caiga todo el peso en el brazo. Una almohada entre las piernas del paciente para proteger las prominencias óseas, y un poco flexionada en la forma oblicua de 30 grados centígrados para evitar que todo el peso caiga sobre el tocante. En decúbito prono, igual una almohada en la cabeza, pero con la cara girada, ya sea para el lado derecho o para el lado izquierdo, que tenemos que ir igual reposicionando. Una almohada en el abdomen para evitar la presión, una almohada a nivel de los muslos y de las piernas, igual ayuda al retorno venoso de la circulación.
En posición sentada, la silla tiene que ser adecuada para el paciente, tiene que ser cómoda y lo ideal que la silla, o sea, que los pies del paciente toquen el piso, ¿ya? Pero si no se da eso, tenemos que buscar una reposadera de pies para que el paciente no quede con los pies alzados. Entonces, las almohadas va igual detrás del cuello, va detrás de la cabeza, va detrás debajo de los brazos y, como les decía, también va en nivel de los pies, ¿ya? No puede permanecer el paciente sentado más de 2 horas y, como les indicaba, el reposicionamiento del paciente. Es muy importante la valoración integral y los cuidados de la piel. Como les indicaba anteriormente, primerito tenemos que examinar las prominencias óseas de los lugares en donde más frecuente se da y la posición en la que está el paciente. Esto lo vamos haciendo en cada cambio de posición o cuando vayamos recibiendo el curso, ¿no es cierto? Tenemos que ver si hay exposición de humedad constante. Esto más de los pacientes que tienen incontinencia o pacientes que tienen drenajes, que están con exudados. Tenemos que ver signos de alarma, si hay resequedad, si hay lesiones, si hay eritemas, maceración en la piel. Tenemos que también revisar si el paciente ya ha tenido lesiones anteriores. Ustedes han visto a veces hay pacientes que ya vienen cicatrizadas las úlceras, tenemos que revisar porque hay el riesgo que nuevamente ahí se vuelva a formar una nueva úlcera. Y observar la existencia en caso de que esté ya formándose una lesión, si existe ya el eritema y la localización, ¿ya? ¿Cómo tenemos que hacer nosotros la higiene de la piel? Tenemos que realizar, primero, que los jabones no tienen que ser irritantes, con jabón de pH neutro. La piel tiene que ser lavada con agua tibia, como ya indiqué, el jabón de pH neutro. No tiene que, luego se realiza el aclaramiento y el secado es cuidadosamente sin realizar fricciones ni frotaciones de la piel. Se tiene que aplicar lociones hidratantes específicas hasta que se absorba a la piel, no en exceso, ¿ya? Y no utilizar ninguna solución que contenga alcohol, ni tampoco nada de colonias, porque eso lo que va a hacer es que se reseque más aún la piel. Y ahora nosotros disponemos ya en el hospital, podemos utilizar los ácidos grasos hiperoxigenados. En este caso nosotros en el hospital tenemos ya el Inovera, que podemos aplicar en todas estas zonas que hay riesgo de producirse una úlcera o donde ya existe un eritema o ya existe una lesión de categoría 1, ¿no es cierto? Y no realizar masajes en las prominencias óseas. Tenemos que valorar la incontinencia. Si esta es permanente, se recomienda, en caso que nosotros tengamos ya una úlcera presente, generalmente existe más en la región sacra, recomendar al médico la posibilidad de colocar una sonda vesical. ¿Para qué? Para mantener esa región seca, ¿ya? En caso de que tenga incontinencia fecal, se tiene que cambiar el pañal las veces que sea necesario, cada vez que el paciente necesite, y luego del cambio de pañal se tiene que realizar el lavado, la limpieza y el secado de la región. Vigilar, como ya dije anteriormente, todos los drenajes, los exudados, y proteger la piel con productos de barrera. Esto más es cuando pacientes que tienen colostomías, a veces hay fuga, a veces hay desprendimiento de las colostomías. La nutrición tiene que ser una dieta equilibrada, el aporte de líquido por lo menos 2 litros al día. En caso necesario, administrar suplementos dietéticos, que eso ya va en coordinación del médico y nutrición. Y si
presenta problemas de deglución, de igual manera nosotros tenemos que comunicar al médico cuando el paciente no se está alimentando correctamente. Nosotros somos los que vemos si el paciente se alimentó, no se alimentó, comunicar al médico y ver la factibilidad de colocar una sonda nasogástrica para que este paciente pueda nutrirse correctamente. En educación, muy importante, nosotros tenemos que educar al familiar o al cuidador todas las precauciones que tiene que, cuando el paciente se va a la casa, las precauciones o los cuidados que tiene que realizar el familiar o el cuidar con el paciente para evitar la formación de las úlceras por presión, o en ese caso, si ya presenta, cómo tiene que realizar las curaciones. El tratamiento, lo importante es, primerito, como ya se mencionaba, en caso de presentarse ya, eliminar todas las áreas, eliminar todas las presiones o las áreas que serán afectadas, como ya se indicó, con los cambios de posición, la aplicación de los ácidos grasos oxigenados, preservar siempre la piel sana circundante y, en caso de dolor, aliviar el dolor. ¿Cierto? Las medidas generales que tenemos, siempre mantener la zona seca, en especial la región sacra, crear un campo estéril para la limpieza de la herida, utilizar guantes estériles, limpiar la herida con suero fisiológico, no utilizar antisépticos, y los apósitos que se vayan a utilizar deben sobrepasar los 2.5 hasta los 4 centímetros de los bordes de la herida. Cuando tenemos una lesión categoría 1, lo primerito es eliminar la presión con el cambio de posición que ya se mencionaba anteriormente, con la utilización de los ácidos grasos oxigenados, con la hidratación de la piel, mejorar el estado nutricional y mantener la zona limpia y seca. Esto nos va a ayudar a que la lesión vaya a seguir progresando, ¿no es cierto? Para la categoría 2, 3 y 4, como ya hay presencia de una lesión, entonces igual mantener la zona seca, explicar al paciente el procedimiento que vamos a realizar, tenemos que preparar todo el material, tenemos que realizar la higiene de manos, crear un campo estéril para la limpieza de la herida y utilizar siempre guantes estériles. La limpieza, nosotros en el hospital tenemos ya Pronto-Sam, que es una solución que utilizamos ya para la limpieza de estas lesiones. Esta se aplica empapando en una gasa, colocamos sobre la herida unos 10 minutos y luego se procede a realizar la limpieza. Luego de la limpieza realizamos la irrigación con solución salina, una jeringuilla a presión. En caso de desbridamiento se realiza la descontaminación nuevamente con solución salina. Se realiza la protección perilesional, secando los bordes y dejando húmeda la lesión. Cuando se realiza la limpieza de la herida, tenemos que secar solo la región perilesional, no el lecho de la herida. El lecho de la herida tiene que quedar húmedo. Seleccionamos los apósitos, de igual manera tenemos ya unos apósitos que podemos utilizar, apósitos de hidrogeles. Luego realizamos el sellado de protección perilesional con siliconas en spray, que esto nos va a servir para que quede bien adherido el apósito. Se realiza el cierre de la cura, le dijimos hermanos, asignar la próxima cura y registrar todo en la historia clínica. En la historia clínica, antes de que me pase una acotación a la diapositiva anterior, actualmente estamos en el hospital contando ya con estos, hicimos lo que está
para la curación avanzada de heridas. Cabe recalcar siempre que una herida antes de la descontaminación siempre tenemos que hacer la limpieza, en este caso con la solución salina y el jabón. Estamos actualmente utilizando el jabón que tenemos en los dispensadores de la Bravo, ¿no? Se hace la limpieza de la herida con eso, se enjuaga con bastante solución salina y luego hacemos la desinfección con el pronto-san que disponemos. Entonces eso es la aclaración y Esa es de la cura avanzada. Pero igual, en cualquier herida, y en este caso, si estamos tratando úlceras de presión, toda herida tenemos que iniciar con la limpieza, con la solución, con jabón, y posterior a eso la descontaminación, en este caso con el pronto-san, que es un desinfectante. Lice, están utilizando el jabón de la Brown para lavado de manos, para desinfectar las heridas, para la limpieza. También podemos utilizar la clorexidina al 2%. Bueno, nosotros con la capacitación que nos teníamos, exactamente el jabón es un jabón sintético, tranquilamente se puede usar dentro del pecho, incluso de la herida. Igual la clorexidina al 2% también se puede utilizar dentro de las ventajas de la clorexidina es de que no al 2% no irrita la piel y se puede utilizar en heridas abiertas también. Pero en un caso de tejido de granulación, pues también lo puede por eso estamos utilizando el jabón de la Brown, el jabón sintético. No es por pH el jabón en sí. El problema es que se cuida la anestesia de la plantación de la herida. Como mencionaba, luego de la curación se tiene que registrar todo en la historia clínica, porque ahí nosotros vamos a llenar todas las características que vimos de la herida, si presentó exudado, si presentó secreciones, si está ya en proceso de granulación. Entonces es muy importante luego registrar todo en la historia clínica. Tenemos dentro del tratamiento el desbridamiento. ¿Qué es el desbridamiento? Es el conjunto de mecanismos fisiológicos o externos dirigidos a la retirada de los tejidos y materiales no viables presentes en el lecho de la herida. ¿Cuál es el objetivo? Es retirar todo el tejido no viable del lecho de la herida, como les mencioné anteriormente, todo el tejido que está necrótico, los exudados, todas las secreciones purulentas. Entonces, eso nos va a permitir realizar el desbridamiento. Tenemos nosotros varios mecanismos de desbridamiento, métodos. En este caso, el desbridamiento quirúrgico, esto es el que se realiza en quirófanos en caso cuando tenemos ya la presencia de una escara grande o muy profunda, entonces lo realizan prácticamente, están muy adheridas, eso se realiza en quirófanos. El desbridamiento aportante, esto lo podemos realizar en la sala del paciente, prácticamente puede ser el personal de enfermería, y retirando todo tejido desvitalizado que se encuentra ahí, y puede hacer en varias sesiones dependiendo cómo está la fragilidad de este tejido para retirar. Dentro de corte tenemos la técnica de cover. Esto se comienza, como vemos acá en el gráfico, se comienza elevando esta escara desde los bordes ya hacia el centro para elevar toda la escara, y en caso que no se puede realizar todo, se irá haciendo igual por etapas. Tenemos la técnica de slice, en cambio esta se inicia desde el centro de la escara, o si no, desde una parte de la escara que no esté adherida al lecho de la lesión,
Y tenemos la técnica de squat, que se realiza cortes en forma de rejilla, pero esto se realiza conjuntamente con el desgranamiento osmolítico o enzimático, porque nosotros realizamos solo la rejilla y acá podemos colocar los apósitos o geles hidrocoloides para que se pueda desprender posteriormente. Esta técnica no se utiliza en caso de coagulopatías porque el paciente puede sangrar. El desgranamiento enzimático, cuando utilizamos sustancias o pomadas que contienen enzimas exógenas, como la colagenasa, la copaína, la urea, la colagenasa como el diluxol, funcionan de forma sinérgica con las enzimas endógenas, degradando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina, y eso que hace que la escara se vaya desprendiendo de poco a poco. ¿Sí? El desgranamiento autolítico, este es el menos traumático, pero es más lento. Esto cuando se utiliza un apósito de cura húmeda, tenemos los hidrogeles o los apósitos hidrocoloides. ¿Y qué pasa esto? Hace que las heridas se vayan desprendiendo de forma natural, porque los fagocitos del lecho de la herida junto con los macrófagos y las enzimas proteolíticas son las encargadas de licuar y separar el tejido sano del tejido necrótico de la escara, y así la escara se va a ir desprendiendo. Y el desgranamiento osmótico se da por el cambio de los fluidos de distinta densidad, y esto es mediante la aplicación de soluciones hiperosmolares. Nosotros en el hospital tenemos ya como indicaba la Lisen Adriana. La Lisen Adriana, ella es experta en cura avanzada. Entonces ahora en el hospital estamos con el Prontosam, es la solución, como ya se mencionaba. Prontosam, esta es la solución del Prontosam. Tenemos el Prontosam X. Tenemos los apósitos hidrocoloides también que estamos utilizando. Tenemos la aspina caquitrol, la aspina caquitrol AG, la aspina caquitrol en pasta. Bueno, aquí me falta, tenemos un spray barrier, skin barrier spray. Este se utiliza como un adhesivo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión en la región sacra. Entonces ustedes saben, a veces cuando el paciente micciona, ¿qué pasa? Que toda la orina se va para la parte de atrás. Nosotros al aplicar este spray realizamos toda la limpieza, ¿no es cierto? Le aplicamos ya gel de Prontosam, a veces hay necesidad de la esquina de pasta. Le vamos a colocar el apósito del hidrocoloide, entonces para que quede completamente sellado en la región perilesional, le colocamos este spray que es como un adhesivo, y luego de eso le colocamos el apósito sobre el piso muy transparente, y queda prácticamente herméticamente cerrado y no va a permitir que entre la humedad allá. Este es el beneficio de este spray. Y la linovera, como se indicó, que es un ácido graso hidroxigenado que podemos utilizar en todos los pacientes encarnados. Y por último, lo muy importante, como les indicaba, es la educación, donde está implicado todo el personal y los miembros de la familia o el cuidador del paciente. La continuidad de los cuidados debe ser en todos los niveles de asistencia del paciente, en especial pacientitos que lamentablemente van a sus hogares encamados. Y el registro y evaluación, ¿para qué nos sirve? Es para la protección legal de todo lo que nosotros hemos hecho por el paciente. Y como les indicaba anteriormente, la formación de una úlcera por presión en un área hospitalaria es considerada como un evento adverso. Entonces, por eso tenemos que tener mucha precaución. Nos va a ayudar para una mejor eficacia y prevención, porque vamos a ir evaluando y valorando cómo está nuestro tratamiento que estamos dando al paciente, y de igual manera para ver los resultados de la prevención que estamos aplicando. Dice, tratar una úlcera por presión es mucho más difícil que prevenir. Como ustedes
ustedes ya vieron, son cosas prácticas, cambios de posición, higiene de la piel, control de la humedad, nos van a ayudar a prevenir, y la nutrición nos van a ayudar a prevenir la formación de las úlceras. ¿Sí? Prevenirla es la máxima prioridad. Esto es lo que nosotros tenemos que infundir en cada uno de nuestros puestos de trabajo y trabajar en conjunto con el personal auxiliar, vigilar el cumplimiento de todo este procedimiento, porque en nuestras manos está la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si fue muy rápido. Ojalá que se entienda. Agradecemos la participación de la licenciada Blanca Pinos. De la misma forma le hacemos la entrega del certificado que nos da la licenciada Liliana Morocho. Como última ponencia tenemos al licenciado A continuación, un pequeño presente por parte de la licenciada Adriana Tenuchagñay para la licenciada Blanca Pinos. Para culminar con nuestra jornada tenemos la presencia del licenciado Stalin Andrés Tigre Matute, que nos va a ayudar con el tema gestión de desechos sanitarios, clasificando y cuidando el medio ambiente. Su formación académica, licenciado en enfermería en la Universidad de Cuenca. Su experiencia como docente en el Centro de Capacitación y Nivelación OHM. Y demos la bienvenida al licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Bueno, creo que todos estamos cansados. Ha sido una mañana bastante agitada con diferentes temas que son importantes. Yo creo que para poder ya empoderarnos como enfermeros, poder ya cumplir nuestras funciones, ya que estamos decayendo, yo creo que en algunos aspectos. Yo les voy a dar el último tema, voy a tratar de ser lo más específico en los puntos más claves que creo yo son importantes. Más que todo no les voy a enseñar a clasificar, sino recordar y mostrarles los cambios que se han hecho en estos últimos años y con el último documento dado por el MSP, ya que tenemos la conclusión que en diferentes departamentos existe una diferencia, se clasifica de manera diferente los desechos, y gracias a ello tenemos a veces hasta llamados de atención y malos puntajes en lo que es clasificación de desechos. Como primer punto vamos a que en los últimos años el cuidado en la medicina ha avanzado bastante, por ende se genera la mayor cantidad de desechos. Es por eso que la OMS mediante estudios demuestra que los cuidados ahora son más avanzados, lo cual va a generar que una mayor cantidad de desechos. No vamos a tener la misma cantidad de desechos hospitalarios que hace años anteriores, y más ahora después de haber pasado una pandemia COVID, lo cual nos da como resultado que los pacientes tengan más complicaciones médicas. Yo hablo de referencia clínica, por ejemplo, tenemos pacientes que antes hipertensos, diabéticos, ya vienen con problemas de ¿qué? Derivados del COVID. Entonces, al tener problemas va a hacer que genere mayor cantidad de desechos. Según la OMS, al año se producen 16 millones de cantidad de jeringas, las cuales
solo el 20% tienen un correcto desecho. Los demás son desechados de mala forma, son incinerados o generan contaminación al medio ambiente. Si nosotros tenemos contaminación por una mala clasificación de los desechos, ¿qué vamos a lograr así? Tener en el futuro nuevos brotes de diferentes patógenos. Recordemos que el COVID es un antecedente casi reciente en el 2019, que diferentes investigaciones en laboratorios, incluso de animal a humano, que es muy extraño, pero también tenemos que sumar a estos factores como el calentamiento global, la contaminación y las nuevas toxinas que se están generando a nivel mundial, lo cual está generando que los patógenos, en este caso virus, bacterias y hongos, tengan mayor resistencia. ¿Para qué? Para que puedan seguir evolucionando. Y lamentablemente, como ustedes saben, si hemos leído, los antibióticos ya están comenzando ya no a tener función ante estos microorganismos. ¿Por qué? Porque se están volviendo vulnerables, fuertes ante los antibióticos. Imagínense ustedes volver a tener otra pandemia debido a que, en su mayoría, a una contaminación. La OMS nos dice que del 100% de basura, el 85% son desechos comunes no peligrosos, es decir, estos que pueden ser clasificados de una manera más barata y más sencilla. ¿Qué significa esto para el área de salud? Que vamos a tener menos gastos en el tratamiento de la basura, porque no es que yo cojo, desecho la basura, saco la basura y se va. No, genera un coste extra para el Ministerio de Salud, para el Hospital Homero, que poder dar tratamiento final a estos desechos. El 15% restante, es decir, el 10% de estos, son desechos biológicos infecciosos, que vamos a ver más a continuación, que se van a dividir en 3. Y por último tenemos el 5%, que son desechos peligrosos, que tienen sustancias químicas, tóxicas o radioactivas, ¿ya? Como ustedes pueden ver, una mala clasificación de desechos no en sí solo cubre el costo del nivel de salud, sino también aumenta un riesgo de infecciones a nivel intrahospitalario. Recordemos que nosotros trabajamos en un hospital. Estamos comúnmente, hay áreas críticas, hay áreas que están trabajando directamente con pacientes aislados y hay otras áreas que no están trabajando con pacientes aislados, pero podrían estar ahí siendo atendidos. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que si nosotros tenemos un mal manejo de desechos, vamos a aumentar el riesgo de infección, y no es solo la infección para el riesgo de pacientes, sino para nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que que cumplir ciertos requisitos para poder disminuir este contagio a nivel intrahospitalario, que tanto puede ser para pacientes, trabajadores o en este caso para nosotros mismos. Como definiciones básicas vamos a ver qué es un agente infeccioso. Yo creo que todos sabemos que es un agente infeccioso. Puede ser cualquier virus, bacteria o hongo que puede generar enfermedad hacia el ser humano y también hacia los animales. Recordemos que también tenemos las infecciones que son transmitidas por los animales. El almacenamiento primario es el primer clasificación o el primer desecho que yo genero cuando elimino un residuo, ya sea en un tacho de basura rojo o en un tacho de basura negro. Ese es el almacenamiento primario. El almacenamiento final es donde todos estos desechos se van a recolectar para dar su paso a otro organismo que va a llevar la basura y le va a dar su tratamiento final, o en este caso le va a almacenar en lugares donde van a quedar cubiertos por bastante tiempo para poder ser en este caso ya desechados completamente o desintegrados. ¿Qué es? Los permisos de funcionamiento son las entidades sanitarias, en este caso que tenemos el Ministerio de Salud, el ACES y también el Ministerio de Ambiente, que nos van a dar la certificación a nosotros, tanto como unidades operativas o como centros, como hospitales o centros de salud, para nosotros poder tener un funcionamiento óptimo. ¿Qué es decir esto? Yo tengo que cumplir un ciertos parámetros o requisitos para yo poder funcionar, y en este caso el que nos hace mayor seguimiento es el ACES. Si nosotros no tenemos la aprobación del ACES, no podemos seguir dando atención médica. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con los parámetros que dicta ya el MSP y en este caso las entidades gubernamentales. ¿Qué es la gestión interna? Primeramente es un orden, tiene una secuencia, un lineamiento y está establecida bajo un protocolo, en la cual vamos nosotros a desechar correctamente todos los residuos y desechos generados en la área hospitalaria.
La gestión externa de desechos en este caso ya corresponde a los municipios o a las instituciones privadas, las cuales van a dar el tratamiento final a estos residuos. Recordemos que el gas municipal solo se encarga de la parte de los desechos comunes, de lo que son los desechos infecciosos, cortopunzantes o desechos tóxicos. Son otras instituciones privadas que generan o dan este servicio hacia las instituciones públicas, los cuales generan un costo. La clasificación de desechos les voy a dar a continuación. Si tienen preguntas me dicen nomás, porque ahora les voy a indicar la forma correcta, cómo van a clasificar de ahora en adelante los residuos. Todo esto ya está entregado en el protocolo que ya se entregó el mes anterior, que está solo pase a ser revisado para que todo el hospital y todas las áreas manejen correctamente los desechos y no haya esta confusión, porque la otra vez también dimos una charla de lo que es clasificación y manejo de desechos. Entonces diferentes departamentos habían mostrado sus dudas sobre la correcta clasificación de desechos, pero ahora que el protocolo ya está entregado y está solo para revisión sus puntos finales, para poder entregarles a cada departamento, ya que se comienza a aplicar, y tanto ustedes como personal o trabajadores de salud y personal de limpieza, que son los encargados de más de esta área, puedan realizarlo correctamente. Como ustedes ven, tenemos 5 tipos de clasificación. La primera clasificación que ustedes tenemos son los desechos comunes. Seguidos de estos tenemos los desechos aprovechables. ¿Qué significa esto? Que podemos volver a reutilizarlos. Aquí entra bastante lo que es el reciclaje. Continuado de esto, vamos a los desechos biológicos y desechos sanitarios, que comúnmente le conocemos, que se dividen en 3. Que tenemos ahí desechos biológicos infecciosos, los desechos cortopunzantes y los desechos anatomopatológicos. Seguidos de estos tenemos los desechos farmacéuticos, tenemos desechos farmacéuticos peligrosos y desechos farmacéuticos no peligrosos. Y al último tenemos otros desechos o residuos o desechos peligrosos, en este caso radioactivos, químicos peligrosos, dispositivos médicos de mercurio y demás desechos peligrosos, que son otros desechos que podemos generar. Los desechos comunes, como su propio nombre lo dice, son desechos no peligrosos que no representan ningún riesgo para la salud humana. Y según datos de la OMS, a nivel hospitalario existe más cantidad de desechos comunes que de desechos hospitalarios, como ya les di las cifras anteriores. Como ustedes pueden ver en la imagen, está imágenes para que les den una idea de qué son los desechos comunes. Los desechos comunes, en este caso está una lista derivada de todo lo que es. Aquí hace una parte importante que quiero poner énfasis, que dice pañales de uso común para heces y orina. Vamos a considerar colocar los pañales que estén como heces u orinas en el tacho rojo, solo los que provengan tanto del área de emergencia y de pacientes aislados. Solo esos pañales se van a considerar para el tacho rojo, en este caso biológicos e infecciosos, porque si ellos están en una zona de aislamiento significa que tienen un agente infeccioso, los cuales están contaminados. Pero para pacientes que vengan de otras áreas y que no estén en aislamiento en sala general, se tiene que ir el pañal con heces y orina para el tacho negro. También lo que es para batas que no hayan sido utilizados, batas, gorros que no hayan sido utilizados en la atención de salud, tienen que ser desechados en el negro. Recuerden esto, atención de salud, ahí está el punto clave. Si yo utilicé una bata y no di ningún servicio de salud ni ningún procedimiento, ese tiene que ir en el negro. Caso contrario, tendría que ir en el rojo. Los residuos aprovechables en este caso son residuos no peligrosos que son susceptibles a aprovechamiento, o en este caso hablamos bastante de reciclaje. Como ustedes pueden ver en la imagen, y si seguimos a la siguiente diapositiva, podemos tener los diferentes tipos de materiales que pueden ser reutilizables. Como en este caso tenemos los comunes, botellas plásticas, maderas, vidrios, aluminio, chatarra pelosa o papel o cartón. Ahora sí entramos a la parte que más nos interesa a nosotros, que es la parte de desechos biológicos infecciosos. Para que un material en este caso un desecho, se considere biológico o infeccioso, tiene que cumplir 2 condiciones. Tiene primero que haber entrado en contacto de secreciones, tiene que cumplir una de estas 2 condiciones, ya se considera un material biológico infeccioso. El primero es
que haya estado en una zona de aislamiento o para pacientes de emergencia, porque recordemos que emergencia es la primera puerta del hospital, en donde cual tenemos pacientes que no sabemos sus antecedentes con certeza, no sabemos cuál es el cuadro clínico y pueden estar contagiados o no pueden estar contagiados. Entonces, por eso a estos tipos de pacientes se les considera que pacientes de alto riesgo de infección. Entonces, por eso se les pone funda roja en este caso. En este caso ellos tienen los desechos biológicos infecciosos. Y para pacientes que están en aislamiento, pues obviamente ya van a ser pacientes que van a estar infectados y todo lo que se realice cualquier tipo de tarea, ¿qué va a pasar? Se va a considerar un desecho biológico infeccioso. Recordemos esta palabra. Si es que entrado por secreciones, es un paciente en una zona aislada o es un paciente que venga de emergencia, se va a considerar un desecho biológico, en este caso biológico infeccioso. Luego, en este caso tenemos los diferentes ejemplos o diferentes materiales o desechos que tenemos por cada, como tenemos materiales de curación, vendajes, productos biológicos como vacunas, equipos de protección personal descartables utilizados en la atención de salud. Como ustedes ven aquí dice claramente en la atención de salud, no dice que no se haya utilizado en la atención de salud. Y al final, envases que contengan muestras de orina y de heces y orina posterior a su análisis. Luego tenemos los desechos cortopunzantes, son desechos con características punzantes o cortantes. También aquí algo importante que nos dice el MSP. Cualquier desecho que se pueda romper y tenga un grosor de 0.3 milímetros ya se considera como desecho, en este caso cortopunzante. ¿Por qué? Porque al momento que el personal de limpieza llega a hacer la recolección de estos desechos, se puede llegar a cortar o en este caso a herir debido a este tipo de plásticos. Entonces, por eso ya se considera cortopunzante cualquier equipo que en su ruptura tenga un mayor de 0.3 milímetros de plástico, en este caso el grosor, y pueda generar lo que es una herida o una zona punzante o cortante, se considera ya un desecho cortopunzante. En este caso sería un claro ejemplo en los bajaleguas, que al momento que se rompen ya generan ¿qué? Lugares que nos puede pinchar o en este caso puede cortar, ¿ya? Aquí están diferentes ejemplos, los cuales tenemos en este caso nosotros como enfermería tenemos bastante lo que es canalizamos, en este caso la aguja del catlog será desechado en un cortopunzante. Luego tenemos en este caso también en emergencias, en ginecología se utilizan los espéculos vaginales, también son considerados como cortopunzantes. Y en este caso los frascos ampollas, ya que nosotros trabajamos con bastantes medicamentos que tienen frascos y tienen ampollas, los cuales son de desechos cortopunzantes. Luego tenemos los desechos anatómicos patológicos, son órganos, tejidos y productos descartados en la concepción, tales como membranas, tejidos. También aquí vamos a incluir ¿qué? Extremidades, partes que se hayan retirado de un paciente en una operación. Por ejemplo, tenemos en cirugía que se ve esas operaciones, se retiran, por ejemplo, a pacientes que tienen pie diabético, se les retira la extremidad completamente. Esto ya sería considerado un desecho anatomopatológico. Sigamos, por favor. Los desechos farmacéuticos no peligrosos. Aquí también quiero que tengan se centren un poco en la parte final de la diapositiva, donde dice son medicamentos caducados de bajo riesgo y por su naturaleza química se descomponen por acciones con agentes inertes, por el acopio o su transferencia, pero en la parte final les he puesto, como en este caso sales de cloruro de sodio, cloruro de potasio y lactato de cianuro. Esos son medicamentos no peligrosos y al ser no peligrosos nosotros podemos eliminarlos ¿en dónde? En la bolsa negra, porque pasa a ser que un desecho común, no se inactiva, es decir, no me va a generar, no se va a volver peligroso ni en este caso hiriente para la persona que lo maneje. Recordemos el concepto de desechos comunes, es un desecho que no es peligroso en ningún sentido. Los desechos, en este caso farmacéuticos peligrosos, son medicamentos caducados o que no cumplen estándares de calidad o especificaciones que debido a su naturaleza son de ellos de alto riesgo para la salud y el ambiente. Incluyen sustancias químicas, genotóxicas, citostáticas e inmunomoduladores, incluyendo insumos utilizados para su administración. ¿Ya? En este caso, de los desechos farmacéuticos peligrosos, ingresarían todos los frascos, en este caso que nosotros llegan en frasco, los medicamentos y les diluimos. En este caso se considera que ellos tienen que tener un desecho diferente a los demás.
Bueno, como desechos farmacéuticos peligrosos tenemos en la siguiente lista. Como ven, están los ejemplos. Tenemos antibióticos, diferentes tipos de materiales, psicotópicos y soluciones parenterales. Otros medicamentos que debido a su naturaleza son considerados como desechos farmacéuticos peligrosos y deben desecharse cuidadosamente para disminuir el riesgo de salud. Desechos químicos peligrosos. Son sustancias o productos químicos caducados fuera de estándares de calidad o de especificación. Tenemos las diferentes soluciones que son considerados como desechos químicos peligrosos: formaldehído, líquidos para el revelo de placas radiográficas, ácido acético, solventes. Como vemos, ingresan de diferentes áreas de salud. Manejamos lo que son desechos químicos. Esos tienen también una forma diferente de desecho que lo que ponen en un desecho común. Allá. Notas importantes sobre los residuos y desechos que tenemos que tener en consideración. Las partes o piezas anatómicas no podemos nosotros coger y desechar por sí. Eso tiene una norma y un reglamento que ya está especificado, y en este caso para las áreas que manejan o en este caso generan desechos anatomopatológicos, sería en este caso quirófano o cirugía autómato, tienen que regirse bajo ese lineamiento para poder en este caso desechar o entregar a los familiares esta pieza anatómica hacia del paciente en este caso. Las piezas anatómicas que no sean retiradas por el establecimiento podrán ser generadas en este caso si el paciente se apunta una pierna y dice: ¿saben qué? No quiero, tenemos nosotros que dar continuidad como un desecho anatómico patológico de esta extremidad o de esta porción del cuerpo, de la parte que no quiere hacerse cargo, que también tenemos a continuación. En este caso, para el área de en este caso, centro obstétrico, que trabaja bastante con las placentas, recordemos que hay la normativa sanitaria para la certificación como amigos de la madre y del niño a los establecimientos de salud, y tenemos que entregar la placenta a los familiares si es que ellos desean. Recordemos que aquí viene bastante lo que es la interculturalidad. Cada quien da un desecho o da un ritual a la placenta, pues tienen que seguirse bajo ese protocolo o esa normativa para ser desechadas. Nota importante, en este caso las heces y la orina que no hayan sido recolectadas por las muestras microbiológicas y que no provengan de áreas de aislamiento o emergencias y de pacientes con microorganismos patógenos multiresistentes o infecciosos, no se van a considerar como desechos sanitarios, y es decir, se pueden eliminar directamente al sistema sanitario. Entonces recordemos esto: si son muestras de orinas para hemo o diferentes tipos de exámenes que piden y no sean de emergencia, no sean de pacientes aislados o con microorganismos, se puede nomás desechar, en este caso el contenido, directamente al hilo sanitario. Y en este caso el recipiente iría al color negro, porque no viene de ningún paciente que esté aislado o se vuelve este desecho peligroso. ¿Ya? En este caso, para los pacientes, en este caso con externa que trabaja como odontología, cualquier pieza dental se considera también lo que es un desecho biológico infeccioso, no como anatomopatológico. Hay que tener bastante consideración en esto. Si es que va a venir un paciente y le sacan o le extraen una pieza dental, en este caso se tiene que eliminar como un desecho biológico o infeccioso. Bueno, nosotros al estar en contacto con lo que es diferentes tipos de desechos, medicamentos, insumos que manejamos, tenemos diferentes riesgos, y por cada tipo de desecho tenemos un diferente tipo de riesgo. Tenemos algo también que me olvidé de mencionar. El Hospital Homero tiene un nivel alto de complejidad en cuanto a la generación de desechos. Tiene en cuanto a la eliminación de desechos. ¿Qué significa esto? No voy a comparar la cantidad de desechos que va a generar un centro de salud tipo A con un hospital, con el Hospital Homero Castañeda o un hospital de especialidades. La cantidad de desechos primeramente va a ser diferente, va a tener una mayor cantidad de desechos, y el tipo de desecho que manejen cada vez va a ser de mayor complejidad. En este caso nosotros estamos en un centro de salud, en un hospital general, lo cual implica un nivel de complejidad medio, porque todavía no somos un hospital de tercer nivel, somos un hospital general, tenemos que tener consideraciones. Algo más también que tenemos que tener en cuenta es que los riesgos que estamos expuestos son todas las personas que ingresan al Hospital Homero Castañeda.
tanto el personal administrativo, en esta idea también lo que es los profesionales de la salud, ¿no? En este caso los profesionales de la salud que elaboramos en las diferentes áreas, todas las otras especialidades y también áreas, en este caso como imagenología, laboratorio clínico, en este caso fisioterapia, respiratoria, todos, y también el personal de limpieza, pacientes y familiares o cuidadores que vengan, tienen el mismo riesgo de contagio y también la misma responsabilidad. Aquí llego a esto. La mayor cantidad de veces que he podido ver es que la responsabilidad del manejo de desechos se atribuye aquí, a enfermería. A veces vienen supervisiones y nos dicen que si están mal clasificados nos llaman la atención a enfermería. Pero tenemos que recordar algo, que es que esta responsabilidad es de todo el equipo de salud, no solo de enfermería. Nosotros tal vez podemos colaborar con la vigilancia, en este caso a ver que se cumpla, pero no sería netamente nuestra responsabilidad, porque más adelante les voy a indicar que dentro del protocolo, y no es dentro del protocolo del Hospital Homero Castañeda, sino del manual de gestión interna de desechos del 2019, dice que todo el personal de salud, personal de limpieza, área administrativa es responsable de la clasificación y la gestión interna correcta del establecimiento de salud. Entonces, si hablamos en una área, en este caso de hospitalización, en un área donde se hacen procedimientos, en este caso tenemos responsabilidad todos: enfermería, medicina, personal de limpieza. Obviamente no podemos asumir responsabilidades a familiares ni tampoco a pacientes, ya que ellos tienen sus derechos y están protegidos. Pero en este caso los internos de medicina y internos de enfermería tienen en este caso responsabilidad. Y la manera en la cual nosotros tenemos en este caso trabajar con esto para que baje el nivel de la mala clasificación de desechos es la capacitación constante del personal para que sepan la forma correcta de en este caso clasificar. Ahora, que el personal no cumpla, que el personal pese a la capacitación que se les dé, no cumpla, ahí sí ya sería un llamado de atención y ya sería la parte legal de talento humano que corresponde, ¿ya? Pero algo que quiero recalcar es que no es solo responsabilidad del personal de enfermería, porque a veces tenemos la supervisión y ¿qué nos hacen? Nos llaman la atención a nosotros. Pero nosotros como personal de enfermería en este caso tenemos que coayudar para identificar en dónde está la mala información o el desinterés por realizar una correcta clasificación de los desechos. Aquí les he puesto la cadena de infección. Como ustedes saben, está lo que es el agente patológico, el reservorio, vía de salida, modo de transmisión, vía de entrada. Ustedes conocen cada punto. ¿Por qué les he puesto esto? Porque en el protocolo se habla bastante de lo que es la cadena de transmisión. Recordemos que si tenemos o estamos trabajando con agentes infecciosos, ¿qué van a producir esto? Que yo me pueda contaminar, que yo pueda contaminar al paciente, y por eso tenemos otras medidas que coayudan a la clasificación de desechos. Nos habló la licenciada Liliana de lavado de manos, de la limpieza y desinfección, que nos habló también la licenciada en el transcurso del día. Entonces son medidas que apoyan a la clasificación de los desechos, de la buena clasificación, y en este caso disminuir el riesgo de infecciones a nivel hospitalario. Como ustedes ven, aquí les he puesto, está desencadenado cuáles son en este caso los responsables o están inmiscuidos o participan dentro de la clasificación de desechos. Entonces, entramos todos, desde el personal de limpieza, desde la enfermera que atiende al paciente, desde el estudiante que viene a hacer, tiene que clasificar correctamente los desechos. Porque esto primeramente nos va a ayudar aquí a eliminar los desechos de forma correcta y a disminuir costos. ¿Ya? Bueno, aquí ya hablamos un poco sobre la exposición de desechos sanitarios. Tenemos la exposición con objetos, características cortantes o punzantes. Bueno, muchos de nosotros que trabajamos dando medicación nos hemos cortado con una ampolla. ¿Por qué? Porque son objetos filosos. En el momento que uno rompe, hasta la misma cabeza de la ampolla, se rompe en nuestras manos y nos hemos pinchado. Exposición a microorganismos patógenos. Recordemos que si no seguimos las diferentes medidas de precaución para cada aislamiento, nos vamos a contagiar, ¿ya? Y exposiciones a aerosoles, a salpicaduras durante el manejo de cultivos de enriquecimiento microbiano, también nos vamos a contagiar. Bueno, aquí vamos que tenemos lesiones físicas, tanto como desechos cortopunzantes y también infecciones. ¿Cuáles son las más habituales dentro del personal
de salud o de las personas que están expuestas a los desechos sanitarios son que hepatitis A, hepatitis B, el VIH, que son las enfermedades que más de transmisión se dan y las cuales nosotros tenemos que tener un protocolo o un requisito, en este caso el esquema de vacunas previo para disminuir este contagio. En caso de que yo me corte, el tener yo que una inmunidad previa me va a ayudar a que no desarrolle una enfermedad, ¿ya? Lo que son desechos farmacéuticos peligrosos, tenemos como exposición a residuos de medicamentos tóxicos, ingestión. ¿Cuáles son los riesgos? Irritaciones y efectos locales dañinos. Mareos, náuseas, dolor de cabeza, dermatitis y efectos sobre el aparato reproductor. En este caso, ¿cuál personal está expuesto? Personal de farmacia, personal sanitario, personal de servicio de digamos, desechos químicos, en este caso exposición aguda crónica a sustancias químicas debido a derrames, salpicaduras en la piel, inhalaciones de vapores tóxicos de mercurio y obstrucción a través de la piel. Tenemos una serie de riesgos, en este caso leucemia térmicas, conjuntivitis, exposición aguda, temblores, pérdida de memoria y inhalación. ¿Cuáles están expuestos? Como ven, para cada riesgo hay un cierto tipo de población específica. Como vemos aquí, está el personal de laboratorio, también el personal de limpieza y el personal de lavandería. Entonces, como vemos, enfermería no va a estar expuesta para todos los riesgos, sino sí para la gran mayoría, porque nosotros, por ejemplo, el laboratorio trabaja con imágenes. Entonces ellos tienen sus químicos, tienen sus sustancias, las cuales son dañinas también para la persona que lo maneja y también generan un cierto tipo de desecho. A continuación les voy a hablar la fase de la gestión interna de residuos y desechos a nivel hospitalario. Dentro de esta fase está un proceso muy bien descrito, que tiene una secuencia en la cual no se puede saltar ningún filtro. No se puede ir de la parte final a la parte media o de la parte media a la parte final. No tendría sentido. La primera, como ustedes les ven, es el acondicionamiento, es decir, recolectar toda la basura que está en el almacenamiento primario. Luego vamos a hacer una clasificación de colección y transporte. En este caso, el Hospital Homero no tiene un transporte intermedio, que sería ideal que tenga un transporte intermedio, pero no lo tiene. Luego se hace una inactivación de ciertos desechos y al final el almacenamiento final. La inactivación no vamos a hablar tanto porque eso más corresponde al personal de limpieza, ya que ellos recolectan la basura, llevan a un cierto lugar que tiene que cumplir unas normas específicas para poder realizar la desinfección en este caso. Clasificación y almacenamiento primario de desechos. Como ustedes ven, vamos a hablar de los primeros, los desechos comunes, que como todos hemos visto, está la funda negra. Como ustedes ven, la característica de la funda es negra, para iniciar, tiene lo que es un espesor mínimo de 40 micrones en este caso, tiene que tener el tipo de material de polietileno de alta densidad y el tamaño de la funda debe ser suficiente para que pueda ser doblada la parte exterior del tacho, ¿ya? Sigamos por favor. Y esa tiene que ir en un tacho negro. Si es una funda negra, tiene que ir en un tacho negro. El tacho negro tiene que contener estas especificaciones. Tiene que ser un material plástico de polipropeno o polietileno. ¿Para qué? Para poder realizar el correcto lavado y la correcta desinfección luego, ¿ya? También tiene resistencia al lavado y a la desinfección de paredes lisas continuas. Es decir, las paredes tienen que ser lisas para que sea fácil sacar la bolsa de basura y también colocar un nuevo. No tiene que tener bordes, ya que estos bordes a veces pueden romper la funda, y si rompen la funda, ¿qué va a hacer? Que se derramen los desechos. Tiene que tener la capacidad de acorde a la generación diaria, entonces eso se tiene que valorar por cada área, la eliminación de desechos, para poder ver y también, en este caso, están los desechos, se tiene que disponer de recipientes y fundas negras en cada punta de generación de ese tipo de desechos, disponer de recipientes y fundas negras en servicios higiénicos, establecimientos de salud, a excepción de áreas de aislamiento o emergencia, o donde haya pacientes con microorganismos patógenos. ¿Qué nos indica esto? Que las fundas negras van a ir en todas las áreas hospitalarias, menos en emergencia, en una zona aislada, o donde se trabaje con patógenos. Porque recordemos que un desecho que al momento que entra en contacto con secreciones, o en este caso agentes patológicos, pasa a ser un desecho biológico infeccioso. En este caso, los desechos sanitarios tenemos tres tipos de desechos: biológicos, infecciosos, cortopulsantes y anatómicos patológicos. Para los desechos biológicos, en este caso, ondas con sangre o secreciones, tenemos que tener una funda roja. La funda puede tener una cinta de cierre, es decir, de corbatilla. ¿Para qué? Para que sea un mayor manejo para lo que es el personal de limpieza.
El tamaño debe ser suficiente para doblar las externas. Como ven, todas las fundas tienen que ser suficientes para poder doblarles en el tacho en la parte externa cuando ya se le coloque. El extrusor mínimo es la misma cantidad y el mismo material que es la funda negra. El recipiente con las mismas características, color rojo, tiene que estar etiquetado. Recordemos que cada tacho tiene que estar etiquetado: desechos comunes, desechos infecciosos o desechos farmacológicos. Las mismas características que la funda negra, como ven, esto sí también tiene que ser resistente al lavado y a la desinfección, paredes lisuas sin aristas internas o rectas, y la capacidad obviamente acorde al área, en este caso que se utiliza. Como ustedes ven, se debe ubicar los recipientes lo más cerca posible a la fuente de generación a fin de disminuir el riesgo de contaminación por el mal manejo. Disponen de recipientes con funda de color rojo en los servicios higiénicos de áreas de aislamiento o emergencia, o donde existan pacientes con microorganismos patógenos multiresistentes o infecciosos previo al biótico definitivo. El límite máximo de llenado de todos los tachos siempre van a ser las 3/4 partes. Por eso es que en el protocolo se sugiere que la parte de limpieza tiene que hacer la recolección de la basura por lo mínimo 3 veces en el día, porque nosotros donde más desechos generamos es en la mañana, porque ahí hacemos cambios de equipos, colocamos nueva medicación, cambios de soluciones, y en la tarde y en la noche ya es una menor cantidad de generación. Obviamente esto va a depender por áreas, porque había áreas que están generando desechos constantemente, entonces eso se tiene que planificar y llevar una planificación para que el personal de limpieza pueda pasar, y cuando las 3/4 partes del tacho ya estén, puedan ser retiradas. Cuando la funda de desechos se encuentra llena hasta las 3/4 partes de su capacidad, se debe doblar el borde superior extremo o borde sobrante. Eso es más para el personal de limpieza, pero se tiene que cumplir. Las fundas del almacenamiento primario no podrán exceder los 10 kilogramos de peso por cada una de ellas. En este caso hablamos de los cortopunzantes. Como ustedes ven, en este caso tiene que ser el tipo de material de polipropileno resistente a la perforación y el impacto. Ahora, por ejemplo, el hospital estaba pasando por la necesidad de cortopunzantes, no se tenía y se estaba pidiendo lo que es la hemodiálisis, lo que son los frascos de donde llegan los bicardiales. Esos frascos sí cumplen, ¿por qué? Porque son gruesos, y al ser gruesos no permite la perforación, pero igual hay que tener bastante cuidado en el manejo, porque a veces por la fuerza o el manejo brusco de estos recipientes pueden llegar a perforarse. Y han habido casos de algunos compañeros que solo por el simple manejo se han llegado a pinchar. Dios no quiera que nadie se pinche, porque ustedes saben que después de eso sigue un largo proceso para ver qué puede pasar con ellos. Estos tachos, en este caso los guardianes, vienen ya rotulados, pero si pedimos nosotros frascos o tratamos de improvisar por la falta de insumos, recordemos que es algo primordial que pasa en el MSP, tenemos que poner la etiqueta, como ustedes ven, amarilla. Les vamos a dar a continuación más indicaciones. En este caso, esta es la etiqueta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que colocar esta etiqueta? Porque recuerden que no solo vamos nosotros a manejar cortopunzantes pequeños, sino también grandes. Entonces, ¿y ahora cómo coloco esto? No me va a entrar en un guardia pequeño, en los frascos de... Esos tienen que ser colocados en cartones. Estos pueden ser colocados en cartones, los diferentes tipos de desechos cortopunzantes. Cartones dependiendo de la cantidad que se necesite eliminar. Y en este caso, ¿qué hacemos? Colocamos una funda roja en este cartón, colocamos la infografía que estaba ahí, la color amarilla que decía cortopunzantes, y colocamos una funda roja y sellamos. La abertura tiene que ser pequeña, solo para poder colocar el equipo cortopunzante a desechar. No vamos a tener la funda abierta o abierta en su totalidad, no, solo una pequeña porción para que donde ingrese el cortopunzante ya no pueda volver a salir. Porque recordemos que en el manejo de esto puede salir y puede ocasionar una lesión al compañero de limpieza. Aquí están, como ustedes ven, los diferentes tipos. Si ustedes ven, la parte de aérea se utiliza bastante en lo que es en la área comunitaria. Son estos cartones para las vacunas. Cuando salen a vacunar, se llevan eso ya cuando se tienen insumos. Pero también se puede utilizar a nivel hospitalario. Por ejemplo, tenemos en farmacia que llegan las cantidades de medicación que llegan en cajas. Y si ellos tienen un excedente de lo que son cartones, entonces tranquilamente se puede hablar con ellos para gestionar esos cartones y poner en cada servicio que se necesite descartar cortopunzantes, en este caso que tengan una gran dimensión y ya sean considerados. Recordemos que los cortopunzantes son cualquier objeto filoso, cualquier objeto cortante o cualquier plástico no mayor a 0.3 milímetros que en el momento de romperse puede volverse un objeto cortopunzante.
Obviamente tiene que ser colocada una funda, la misma funda, obviamente se tiene un poquito mayor de grosor, en este caso 50 micrones. ¿Por qué? Porque va a refugiar, o en este caso a almacenar objetos que pueden pinchar y romper la funda. Pero por eso tiene doble precaución, se podría decir. Una funda un poco más gruesa y un cartón el cual no va a perforar. Porque la primera barrera de contención en este caso, ¿qué va a ser? La funda. En este caso, cuando tenemos, sí, en esta diapositiva vamos a hablar sobre los desechos anatómicos patológicos para las áreas que trabajan cuando se tiran lo que son piezas, en este caso partes o membranas, tejidos, cómo es la eliminación. Es la misma similitud que para poner un cortopunzante, un cartón, una funda, y tiene que ir con esa etiqueta, sigamos por favor, con esa etiqueta, que significa que es un desecho anatómico patológico, ¿ya? En este caso, los establecimientos de salud que realicen el encubrimiento en este tipo de desechos pueden utilizar un recipiente con rejillas y posteriormente depositar una funda roja con porción química deshidratante y solidificante. Es decir, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿cómo se hace cuando sacamos una placenta en centro obstétrico? Ponemos que como un tipo cernidora, ¿para qué? Para que caiga toda la sangre y luego ponemos cal, porque esto hace que se reseque, y al resecarse, ¿qué? Se hace más pequeño y más fácil su manejo. Eso ocurriría lo mismo con cualquier pieza, en este caso secretante, que pueda estar generando sangre. Por ejemplo, si cortan una pierna, obviamente va a estar generando sangre, porque es primeramente un órgano anatómico patológico grande. Entonces tenemos que primero esperar que salga toda la sangre, podemos ponerle cal para un mayor manejo, ¿ya? Aquí tenemos los desechos farmacéuticos, cómo se manejan en este caso los peligrosos y los no peligrosos. Como ustedes pueden ver en la imagen, está colocada las soluciones salinas como no peligrosos, productos de Ringer, cloruro de sodio, sexosas que nosotros manejamos, y los peligrosos que ya son medicamentos expirados o en este caso que no se deben utilizar. Los recipientes, cajas de cartón etiquetadas también se pueden utilizar, etiquetas con características nítidas, la misma similitud que vamos a utilizar tanto para un desecho anatómico patológico y para un desecho cortopunzante de gran dimensión, pero en este caso vamos a colocarle también una funda roja, sigamos por favor, y vamos a colocarle que con esta etiqueta. Aquí donde vamos a utilizar esto bastante es cuando desechamos los frascos de medicamentos que vienen con sus diluyentes. Diluimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los antibióticos. Diluimos el imipenem y nos queda el imipenem. Esos tienen que ir en estos cartones, porque esos son de estos, bueno, en este caso almacenaban el antibiótico o el medicamento, ¿ya? Entonces se tiene que dar un tratamiento diferente. Desechos farmacéuticos peligrosos, se debe gestionar la devolución a la distribuidora de los medicamentos que esté importado. Bueno, esto hace más farmacia, que sabemos que cualquier medicamento que tenga un rango menor de 3 meses tiene que ser ¿qué? Devuelto a su plaza farmacéutica o tiene que ser utilizado dentro de un mes. Los desechos farmacéuticos peligrosos deberán colocarse en una funda roja y esta debe componerse con un mínimo de una caja de cartón etiquetada y rotulada con la lincografía que estaba en la diapositiva anterior. Ahí está. ¿Ya? Se debe cortar el envase primario y secundario a fin de que no se vuelvan a utilizar y se los dispondrá como desechos comunes. En este caso, las soluciones salinas, ¿qué maneja? Cuando nosotros desechamos la solución que ya está vacía, por lo cual ya no tiene ningún tipo de riesgo o tiene ninguna sustancia química que pueda generar daño, en este caso al personal que maneja. Entonces, tranquilamente se puede botar ¿en dónde? En el tacho negro. Para el caso de las sales, esas se dispondrán en el sistema hidrosanitario y el parque se funcionará acorde a lo descrito anteriormente. De colección y transporte interno de los desechos. Bueno, esa es la manera más sencilla. En este caso tenemos los desechos biológicos infecciosos, que ya habíamos hablado de la funda roja, asimismo con su lincografía, lo mismo el tacho rojo. En este caso, cuando nosotros llevamos, esto no es para el personal de limpieza, han visto que tienen esos tachos grandes, rojos, en donde se recolecta la basura. Este igualmente tiene que tener una funda interna en donde se coloca la basura para ser trasladada desde ¿dónde? Desde el almacenamiento primario que tiene el Hospital Homero hasta el almacenamiento final, que si nosotros nos hemos dado cuenta es en la parte de la salida del lado de emergencia, en la parte izquierda, en la parte derecha, que está ahí. Igualmente en fundas tiene que ser todo con su lincografía. Igualmente en este caso, esto es para los desechos cortopunzantes que tienen que estar con su lincografía. Hago bastante referencia a la parte amarilla, que es la información de lo que contiene la caja. Nota importante, los pequeños y microcontenedores deben retirar los desechos cuando se encuentren bien a las 3/4 partes, es decir, cada recipiente o cada cortopunzante, cada caja
de desecho farmacéutico peligroso, de desecho anatómico patológico se tiene que retirar cuando esté llena las 3/4 partes, ¿ya? Antes de recolectar los desechos cortopunzantes se deberá verificar el contenedor si se encuentra en buen estado y que su contenido no sobrepase el 75% de su capacidad por los 3/4. Los desechos farmacéuticos peligrosos se transportarán en la misma caja de almacenamiento primario, en este caso donde vamos a hacer la activación. Inactivación de desechos, bueno, les he puesto esa parte, a veces tenemos, bueno, eso es nuestro laboratorio cuando va llevando las muestras, y en este caso son para cultivos o hemocultivos, se les tiene que desinfectar. ¿Cómo se desinfecta eso? Se coloca la misma cantidad en este caso si que tenemos 30 ml de orina, vamos a colocar 30 ml de cloro, el 0,5%, en este caso, ¿para qué? Para inactivar la muestra, y esta secreción puede ser botada en este caso por el sistema hidrosanitario, y se botará el recipiente en el cloro negro, porque recordemos que inactivamos, ya no tiene ninguna presión que botemos en el chorro. Eso sería generar más desechos y que pese más, en este caso, lo que se está eliminando. Se recomienda la inactivación físico-química para esta última realización con hipoclorato de sodio al 1% o de tiempo de exposición 30 minutos. Este método aplicará, bueno, hay más diferentes tipos de inactivación, que esto es lo que más maneja, sería el personal en este caso de limpieza, que es el que realiza o debería realizar, y también alguien muy importante, el laboratorio, porque el laboratorio trabaja bastante con muestras que pueden ser infectadas y no infectadas. El almacenamiento final de los desechos, bueno, es un área grande de almacenamiento, como ustedes ven en la parte posterior, va a tener su balanza, va a tener sus tachos de gran cantidad para cada tipo de desecho. El almacenamiento final tiene que estar separado, obviamente, van a estar sus desechos farmacéuticos peligrosos, los desechos biológicos infecciosos, los cortopunzantes y los desechos anatómicos patológicos que van a tener cada uno su diferente forma de tratamiento. Los establecimientos de salud que corresponden, bueno, pequeños senadores, sigamos. Nota importante, bueno, esto habla más de los desechos, que tenemos que tener en consideración que cada área va a tener su diferente necesidad, es decir, yo no puedo comparar la consulta externa, que voy a tener mayor cantidad de desechos comunes, casi sea un 90%, porque no desarrollo tantos procedimientos que requieran generación de desechos biológicos infecciosos a una área de emergencias que va a tener en su totalidad al 100% de desechos biológicos infecciosos. De esto dependerá que la colocación de la funda y la cantidad en este caso de tachos para poder nosotros sacar la basura, o en este caso desinfectar correctamente la basura. Nota importante, bueno, aquí está en este caso cuántos días tiene que tener la basura. En este caso no podemos tener, si tenemos 50 kilogramos, tenemos que tener 30 días como mínimo la basura, podemos pasar. De 50 a 250 tiene que ser la basura eliminada ya en 15 días, entre 251 a 1000 en 7 días. Entonces eso ya dependerá qué tanta cantidad de desechos generaría ya el hospital. Acciones mínimas para el manejo de accidentes con desechos sanitarios. Como les había comentado, nosotros vamos a presentar accidentes, ya sea antes o después, preferiblemente antes. Aquí hago referencia a antes, porque yo puedo tranquilamente estar dando uso de una jeringuilla y por accidente, no es que yo lo hago conscientemente, me puedo llegar a pinchar, pero como la jeringa estaba estéril, no voy a tener un gran mayor de riesgo, porque la jeringa recién estaba nueva. Tengo que desechar esta jeringa porque ya está contaminada. ¿Por qué? Por mi sangre. Pero bueno, si es que yo tengo un pinchazo luego de haber administrado la medicación a este paciente, tengo que seguir un protocolo. Igualmente, el personal de limpieza o el personal que maneje sus tipos de desechos van a tener siempre un riesgo o una gran medida de riesgo. ¿Para qué? Para llegar a lesionarse, ya sea a nivel de dermis, a nivel de alguna herida por lesión cortopunzante o alguna infección. Los accidentes los servicios son, en este caso, como les había comentado, nosotros tenemos que tener colocadas nuestras dosis de vacunas. En este caso tenemos que tener la vacuna, la antitetánica y la vacuna de la hepatitis B. ¿Alguien me recuerda cuántas dosis son de la vacuna de hepatitis B y de la antitetánica, por favor? Y el periodo. De la hepatitis B3. Hepatitis B son 3. ¿Dos? ¿Cuántos son? Hepatitis B son 3. ¿Ya? Bueno, recordemos, hepatitis B son 3 dosis y la vacuna antitetánica son 5 dosis. Bueno, según el cronograma, o el esquema último de este caso de inmunización, ¿qué nos sugiere? La primera dosis al contacto, es decir, nos vamos a poner la vacuna antitetánica y la hepatitis B. Luego del mes nos vamos a colocar la segunda dosis, la segunda dosis de hepatitis son las hepatitis B y la antitetánica. Luego a los 6 meses
la tercera dosis tanto de la DT y de la hepatitis B. Luego al año, la cuarta dosis de la DT y del año al año, la quinta vacuna de DT. Esta inmunización, ¿cuánto tiempo nos daría de totalidad de años? Es decir, ¿cuánto tiempo yo tengo protección de haberme colocado correctamente las vacunas? ¿Alguien sabe? Muy bien, 10 años. Entonces, quiere decir que si yo me llevo a pinchar, tengo un menor riesgo de ¿qué? De desarrollar o llegar a contagiarme de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque voy a tener un rango mínimo de protección. Bueno, aquí están como mínimo las inmunizaciones, en este caso la hepatitis B, la tetánica. También tenemos que el personal de los servicios que estén realizados en la limpieza deben, bueno, obviamente, recordemos que nosotros la parte de limpieza no es netamente del hospital, sino que está englobado a un servicio externo que no pertenece al MSP. Entre las personas de limpieza, en este caso esta empresa privada tiene que hacer que sus trabajadores cumplan con el esquema de vacuna con una correcta capacitación, en este caso que puede ser dado por el mismo hospital o por su parte privada, para que hagan un manejo correcto de los desechos. En este caso, las acciones, en caso de que yo me llegue a pinchar, tengo que lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón y dejar que la herida sangre profundamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una herida sangra profundamente? Es decir, si es que llega algún microorganismo a alojarse por el mismo flujo de sangre, va a ser sacado del cuerpo, lo cual va a disminuir el riesgo de infección. Pero si es que yo me pincho y no sangra, ¿qué pasa? Significa que la parte o el excedente o la contaminación que estaba dentro de esa aguja puede quedar en la parte del pinchazo. Y como está ya en una zona dentro del cuerpo, porque ya fue algo invasivo, que va a contagiarse por el sistema circulatorio. Salpicadura de sangre o líquido corporal sobre la piel dañada, que a veces estamos haciendo un procedimiento y a veces el paciente tose, el paciente siempre pasa. Lavar inmediatamente la zona afectada con agua y jabón, no usar el desinfectante de la piel y no refregar ni frotar la zona. Si se llama salpicadura de sangre o líquido corporal. Salpicadura de sangre o líquido corporal a nivel de ojo, limpiar la zona con delicadeza, pero a fondo con agua corriente o solución fisiológica, al menos durante 15 minutos manteniendo el ojo abierto. Mantener el párpado ligeramente invertido. Recordemos que a nivel ocular es una zona con alta irrigación sanguínea, por cual es un lugar de que un microorganismo puede infectar el cuerpo con mayor facilidad. Salpicaduras con sangre o líquido corporal sobre la boca o nariz, escupir la sangre o el líquido corporal de inmediato, enjuagarse la boca repetidas veces con agua, llenarse la nariz, limpiar la zona con agua, solución fisiológica y no usar desinfectante. Salpicadura de sangre o líquido corporal sobre la piel ilesa, lavar inmediatamente la zona afectada con agua o jabón y no frotar la zona. Todas estas indicaciones, y existe un mayor manejo de cada cosa y mayor información que está en el protocolo de manejo interno de desechos hospitalarios del Hospital Homero Castañeda Crespo de 2023. Como les comentaba, el protocolo les habla o les enseña o puede tener una lectura más comprensiva y a profundidad sobre cómo es el correcto manejo de la gestión interna de desechos, que ya está enviado, solo está en su fase de aprobación. Entonces, saben ustedes, ya cuando el protocolo esté ya aceptado, se tendrán que comenzar a regir bajo estos lineamientos, ya que el protocolo todavía no está aceptado y tampoco está aprobado por parte de calidad. Una vez que ya esté aceptado y esté aprobado, se tendrán que dar exposición a las medidas o a las indicaciones que se den en el manual, ¿ya? Otra cosa más que